Cordial saludo para todos los asistentes y presentes en esta novena Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Mi nombre es Carlos Javier Noriega Sánchez, soy docente de la Universidad Francisco de Paula Santander, del programa de Ingeniería Mecánica, seccional Ocaña. Pertenezco al grupo de investigación GTID y agradezco que mi trabajo fue aceptado para ser presentado en este notable evento de Ciencia, Tecnología e Innovación, y en esta presentación les hablaré de la evaluación experimental y numérica de una mezcla binaria de dióxido de carbono y tetafluorouretano, que en el lenguaje de los fluidos de refrigeración pues es conocido como R134 o HFC 134A, para ciclos de potencia de baja temperatura. Será el orden de la presentación. Haré una introducción, posteriormente les hablaré del procedimiento experimental empleado, en la secuencia de los modelos de ecuaciones de estado, resultados y finalmente las conclusiones más relevantes del trabajo. Entonces, a medida de introducción, observamos allí dos figuras muy pertinentes para dos tipos de ciclos. Uno de ellos, donde observamos acá un esquema básico de un refrigerador, pues estaremos hablando aquí de un ciclo de refrigeración, y esta figura hace referencia o se alude a un ciclo de potencia Rankine básico, ¿sí? Entonces, en la práctica del diseño de estos sistemas se requiere el conocimiento de las propiedades termodinámicas de los fluidos de trabajo de estos sistemas. Por ejemplo, en los sistemas de refrigeración, pues necesitamos conocer, por ejemplo, la entalpía, que me permite identificar la capacidad de ese refrigerante de extraer calor, por ejemplo, de los alimentos y llevarlos a un foco caliente. En el caso de los ciclos de potencia, pues necesitamos también las propiedades termodinámicas del fluido de trabajo para absorber calor de un foco a alta temperatura, transformar parte de esa energía que adquirió ese fluido de trabajo en la turbina, en trabajo mecánico, generar electricidad, y el restante desecharlo a un foco frío a través del condensador para posteriormente ese fluido condensado, estado líquido, nuevamente retomar al generador de vapor o evaporador o una caldera, etcétera, ¿no? En el caso de los ciclos de potencia. Entonces, como bien es sabido, pues los fluidos puros tienen algunas desventajas, por ejemplo, el potencial de calentamiento global. Entonces, el hecho de utilizar fluidos de tipo mezclas, pues permiten, por ejemplo, disminuir en algunos casos ese potencial de calentamiento global y mejorar las propiedades termodinámicas de esos fluidos de trabajo. Para ello es necesario realizar una medida, digamos, unas medidas experimentales en una bancada de laboratorio, y para ello, en el caso de la parte termodinámica y de las propiedades, necesitamos conocer una propiedad de las tres medibles o de las tres coordenadas termodinámicas, ya sea temperatura, presión o volumen específico, para un determinado fluido de trabajo, en este caso una mezcla, ¿cierto? Necesitamos identificar cuál es la condición, por ejemplo, de presión y temperatura a la cual esa mezcla cambia de fase, ¿cierto? Entonces existen dos métodos, analíticos y sintéticos. Los analíticos necesitan, o se necesita hacer en esos métodos, extraer una muestra para identificar la composición y vislumbrar la presión a la cual esa mezcla, por ejemplo, cambió de fase, por ejemplo, pasó de líquido a una mezcla, particularmente el punto de presión de saturación o en la condición de líquido saturado. En el caso de los métodos sintéticos, que son otros métodos ampliamente utilizados en la literatura de equilibrio de fases, pues se ve, es decir, a través de toma de datos visuales se puede determinar la condición experimental para una determinada temperatura y composición de una mezcla, la presión a la cual la sustancia pasa de líquido a vapor, es decir, el punto de líquido saturado, que en el caso de una mezcla sería la presión de burbuja, ¿sí? Particularmente este método sintético fue el utilizado en el presente trabajo, hizo parte de mis estudios de doctorados, y esta fue la bancada experimental utilizada. Posteriormente vamos a ver un corto video donde vamos a identificar algunos equipos. El principal de ellos, que en la figura denoto en color rojo, ya se parte la célula de equilibrio,
que es este elemento iluminado. Ese foco pues me permite a través de una ventana de zafiro determinar la condición experimental para una determinada temperatura y presión, la condición a la cual el líquido, a partir posterior a ser descomprimido, cambia de fase, es decir, pasa de líquido a vapor observando una burbuja. Y esa condición pues, es conocida en el caso de las mezclas como el punto de burbuja. ¿Listo? La bancada experimental está básicamente compuesta por dos bombas de jeringa, dos baños termostáticos y lecturas de temperatura y de presión requeridas para identificar la condición experimental a la cual, repito, esa mezcla pasa de líquido a vapor y esa condición experimental que voy a reproducir a través de un modelo matemático de ecuación de estado. ¿Listo? Y pues tengo dos fluidos, en este caso una mezcla, dióxido de carbono y R134, fluidos digamos, de los cuales se puede determinar ventajas con relación al potencial de calentamiento global, que podemos disminuirlo en el caso del R134 y aprovechar características del dióxido de carbono para ser utilizados como un fluido de trabajo promisorio para ciclos de potencia. Entonces de allí el foco del estudio, es decir, identificar experimentalmente las condiciones de presión de burbuja, la cual esa mezcla en tres composiciones que se midieron cambia de estado. ¿Para qué? Para alimentar una ecuación de estado, reproducir las condiciones experimentales y ajustar una ecuación de estado que me permita determinar las propiedades termodinámicas que iría a requerir para conocer, por ejemplo, la potencia producida por un ciclo de potencia que utilice fuentes de baja temperatura, por ejemplo, gases de combustión, ¿cierto? Muy utilizados, muy presentes en los procesos industriales, particularmente también en Norte de Santander, donde tenemos y vemos mucha industria ladrillera donde una gran cantidad de esos gases de combustión se desperdician al ambiente sin extraerles aún la energía que ellos llevan, ¿listo? Y para ello, pues los ciclos de potencia pueden ser diseñados para esas condiciones de trabajo y un fluido de trabajo me permitiría aprovechar el potencial de esos gases calientes en temperaturas que pueden oscilar los 300 o inclusive 400 grados centígrados en el caso por ejemplo de los hornos de coquización. Proyectarles un corto video donde vemos los elementos básicos. Aquí de entrada pues el indicador de presión y aquí observamos el tablero de una bomba de jeringa. Una de ellas pues, me permite alimentar un fluido de trabajo. Está la célula de equilibrio. Vemos el agitador magnético para homogenizar una mezcla. En este caso, 15% de dióxido de carbono y 85% de R134A. Aquí también vamos a ver la medida de presión, es decir, la presión a la cual está siendo descomprimido. Vemos acá una lectura negativa de mililitro por minuto, es decir, la tasa de descompresión de la célula. Este es un baño termostático, lecturas de temperatura y de presión internas, ¿cierto? Y este es uno de los baños termostáticos cuyo fluido es enviado de ese baño termostático a la chaqueta de la célula de equilibrio para mantener una temperatura constante. ¿Listo? Ese agitador magnético, ese pequeño cilindro, pues me permite homogeneizar la mezcla y prácticamente allí tenemos es un cilindro émbolo que voy descomprimiendo, repito, a través de un fluido presurizador para poder ver esa transición de fase, ese cambio de fase. Necesitamos, como le digo, un modelo de ecuación de estado. En este caso utilizamos una ecuación de estado cúbica de Peck-Robinson, bastante utilizada en la literatura, y dos reglas de mezcla, de mixturas de mezclas, porque hablamos de un fluido binario, estos dos fluidos ya comentados, y la idea consistió, repito, a través de estos dos modelos de ecuaciones, este modelo de ecuación de estado y estas dos reglas de mixtura de Van der Waals, básica, y Won-Sander, un modelo un poco más complejo, robusto, los cuales pues me van a permitir ajustar a través de esta ecuación de estado los datos experimentales. Y una vez ajustada esa ecuación de estado, pues vamos a identificar un modelo, vamos a tener un modelo ajustado y a partir del cual voy a obtener las propiedades derivadas, ¿cierto? Entalpía, entropía, energía interna. Y estos fueron los dos tipos de errores que fueron calculados con los datos experimentales, es decir,
la función objetivo de ese ajuste numérico precisamente fue el error cuadrático medio y el error absoluto promedio de todas las lecturas. Como valores de entrada, pues necesitamos las ecuaciones de estado cúbica tienen esa característica que requiere únicamente 3 parámetros de entrada: temperatura crítica, presión crítica y el factor acéntrico, ¿cierto? El factor acéntrico que nos da una medida o nos da una directriz con relación a la forma, a la simetría molecular de esos gases. Entonces vemos factores acéntricos pequeños, es decir, pues, moléculas que tienden, entre comillas, tienden a ser esféricas, ¿listo? Y por lo tanto, pues tienen un factor acéntrico pequeño. Y esa es una de las ventajas de esas ecuaciones de estado, que únicamente con los 3 parámetros de estado me permiten, digamos, esos datos de entrada, ajustar y determinar condiciones experimentales. Y ese es un abordaje FIFI, es decir, fugacidad, ¿cierto? A partir de la cual pues caracterizo la condición experimental en la cual en la fase líquida se forma a partir de una condición de presión y temperatura la fase de vapor. Listo, condición experimental que me permite caracterizar esa presión de burbuja y por tanto la condición de líquido saturado, punto característico para ajustar una ecuación de estado. Entre los principales resultados, pues en principio pues, se hizo un ajuste, ¿cierto? Se determinó experimentalmente las condiciones de saturación. Aquí, a medida de ejemplo, pues traigo 3 condiciones de saturación: temperatura de saturación del dióxido de carbono, y estas barras de error pues indican, digamos, la incerteza de la lectura. Observen que fue inferior a los 0,02 megapascales, es decir, menores a 0,1 bar. ¿Listo? Con relación a la lectura de saturación. Y el procedimiento experimental se ajustó a partir de una mezcla de dióxido de carbono con refrigerante R22 o Freon 22, ya descontinuado, pero nos permitió hacer el ajuste de los datos experimentales de presión de burbuja. Es decir, con la primera gráfica a la derecha, nos permitió identificar la presión de saturación conocida en la literatura para identificar qué tan lejanos estamos de esa lectura, y nos da una medida de la precisión de nuestros equipos. Y a la figura a la derecha, pues el procedimiento. Entonces observen que tenemos un rango de presión inferior a los 2 bares, por lo tanto las condiciones de saturación medidas de un fluido puro como de la mezcla de presión de burbuja pues nos permiten validar. Estas fueron las 3 fracciones medidas: 15% de dióxido de carbono, 50%, 85%. Listo, condiciones experimentales de presión de burbuja, las podemos describir. Observen que aparecen 2 lecturas de 10 grados, es decir, para garantizar la repetitividad del experimento. Listo. Y aquí vemos gráfico, listo, de esas lecturas. Los puntos representan las condiciones, los puntos experimentales, y las gráficas las obtenidas por el modelo de ecuación de estado. 7 temperaturas fueron registradas en las lecturas donde la composición no lo permitió. Por ejemplo, ya con una composición de dióxido de carbono del 85%, pues ya estamos prácticamente, digamos, prácticamente la mezcla pues es mayoritariamente dominada por el dióxido de carbono en masa, listo, y por lo tanto, pues lecturas arriba de los 40 grados ya estamos en el punto crítico de esa mezcla. Entonces no pudimos obtener lecturas de 60 a 70 grados. Por ello las figuras llegan hasta 60 grados en el caso de esa composición. Listo, vemos desvíos alrededor de 1.7 con el modelo de Penrose de Van der Waals, y de 1.2% con el modelo de González. Por lo tanto, esas medidas experimentales nos permitieron determinar y ajustar un modelo de ecuación de estado que nos va a permitir obtener propiedades termodinámicas, y a partir de esas propiedades termodinámicas determinar el potencial de esa mezcla para fluidos de potencia. Un modelo de ecuación de estado simple, no necesitamos utilizar ecuaciones de estado más robustas como PSSAF, que están pues ligadas a la naturaleza de mecánica estadística y por lo tanto son más complejas, más difíciles de implementar. Y los modelos de ecuaciones de estado cúbica pues nos ahorran tiempo computacional. Entonces, a partir de ese experimento, que nos va a permitir determinar el potencial de esa mezcla en ciclos de potencia y también en ciclos de refrigeración. Muchas gracias por la atención, muy amables.